De nuevo vamos a ver algunas aplicaciones. Yo voy a dar un poco de métodos de momento, si bien Marcelo no lo vio en el teórico, ¿sí? Pero van a ver que es muy sencillo. O sea, valió la pena más que trabajen en métodos de máxima verosimilitud, que también lo trabajaron en estadística 2, seguramente. ¿Bien? Así que ahora fue profundizar un poco en ese tema. Y en la unidad anterior lo que hicimos básicamente es ver las propiedades y ver algunas características importantes de los estimadores, ¿sí? Que nos interesaban. Pero nunca definimos, che, ¿cómo obtenemos esos estimadores? ¿Sí? Más allá de que terminamos obteniendo estimadores INVO y demás con un cierto proceso, ¿sí? En esencia no fue obtener el estimador a partir de las densidades, sino que fue otro tipo de procedimiento, ¿sí? Acá ya vamos a ver directamente, ¿sí? Una vez que tomamos una muestra aleatoria de una determinada población, ver cómo obtenemos estimadores, ¿sí? A partir de esa muestra, ¿sí? Bien, vamos a ver el ejercicio 6, subir acá directamente la aplicación, digamos, si vamos a ir viendo en cada uno de los casos en qué consisten los métodos, ¿sí? Pero es para no perder tiempo, porque si no nos lleva unos 15, 20 minutos de introducción y después resolver. Entonces, para no perder ese tiempo, vamos a ir directamente a la aplicación y vamos viendo las cuestiones conceptuales de cómo obtener cada uno de esos estimadores con los distintos métodos, ¿sí? Directamente en la aplicación. ¿Bien? Bien, en este caso tenemos una variable aleatoria Poisson, ¿sí? Que tiene esta pinta, donde el parámetro es lambda en realidad, bien, pero en realidad acá lo que voy a tener como parámetro es k por lambda, ¿sí? O sea, una constante por el parámetro lambda. Que ustedes en estadística 1, en estadística 2, seguramente cuando ven estos modelos, se acuerdan que decían mu es igual a un k o un h por lambda, sería eso, ¿sí? Bien. Donde h representa, bueno, el valor esperado de la llegada por hora, ¿sí? Esto es una definición típica de un modelo Poisson. Lambda es el parámetro desconocido y k obviamente es conocido, ¿sí? Que tiene que ver con la unidad de tiempo que estamos considerando, ¿bien? Lo que veían ustedes cuando hacían cálculos de probabilidad en estadística 1, ¿sí? Y lo que queremos estimar es lambda, obviamente, el k ya está dado, ¿sí? Y entonces la función de probabilidad viene dada por esto, ¿sí? E a la menos mu, que sería k por lambda, por mu a la x sobre x factorial, ¿bien? Y este es el rango, ¿bien? Bueno, vamos a tomar una muestra aleatoria y tenemos que estimar el estimador de los momentos, que lo vamos a llamar lambda sombrero sub m, y después el de máxima verosimilitud, que lo vamos a llamar con el subíndice mb, ¿sí? Bien, ahora yo para simplificar y que no me jode esta acá porque al final del día es una constante nada más, o sea que no me interesa, ¿sí? Lo que voy a hacer es reparametrizar esto y voy a usar un Q de lambda, ¿sí? En vez de que le voy a llamar tita, ¿sí? Ese Q de lambda va a ser el K de lambda, entonces ahora cuando tenga la función de probabilidad va a ser E a la menos lambda por lambda a las X sobre X factorial, ¿no? Entonces lo que voy a estimar es lambda, en realidad. No voy a estimar k de lambda, pero lo puedo obtener fácilmente porque en realidad tita, ¿sí? Es una función de ese lambda, es k por tita. Entonces si yo quiero buscar cuál es lambda, lambda es igual a 1 sobre k por tita, ¿sí? Y como tanto el método de los momentos como los estimadores máximo verosímil son invariantes, si yo aplico una función, ¿sí? Como esta, puedo agarrar y aplicar la misma función y obtener el estimador, ¿sí? Si yo obtengo un estimador para tita, ¿sí? Puedo obtener un estimador para lambda multiplicándolo por 1 sobre k, ¿sí? Ese estimador. Entonces, para eso nada más, pero podría trabajarlo directamente. Tampoco tiene mayor complejidad, pero era para que no me esté jodiendo en todo momento k. ¿Bien? Entonces, vamos a buscar estimar tita. ¿Qué sabemos con esta parametrización? Que la esperanza de x es igual a tita. ¿Sí? Una distribución, una función de probabilidad Poisson, ¿sí? ¿Sí? Tiene como esperanza tita y como varianza también a tita. El método de los momentos, ¿en qué consiste? Consiste en igualar algo que son los momentos muestrales, que lo vamos a llamar alfa sombrero, o sea, alfa en general, sombrero se le suele llamar,
¿sí? ¿Qué es el momento natural? Directamente, es el momento natural de orden J dividido n. Esto de acá. O sea, el sumatorio de x a la j, ¿sí? Dividido n. Por ejemplo, el momento natural de orden 1, ¿qué sería? La sumatoria de las x y dividido n. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es igualar al momento poblacional, pero evaluado. ¿Sí? El momento poblacional que le llamo a esto, la esperanza de x cuadrado, ¿sí? Cuando viene directamente desde la población, ¿sí? La esperanza de x, como viene de la población, es tita, ¿sí? La esperanza de x cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A la varianza de x más la esperanza de x cuadrado. Perdón, la esperanza de x al cuadrado. La varianza de x es tita, ¿sí? Porque la varianza y la esperanza en la ecuación son iguales, más la esperanza de x, que era tita, elevado al cuadrado. Este sería el momento poblacional de orden 2, ¿sí? Son los que se desprenden de la población, ¿sí? Los momentos poblacionales. Mientras que los muestrales los defino siempre de esta manera. El sumatorio, ¿sí? De las x elevado a la j, depende del momento que estoy considerando, dividido n, ¿sí? Si el momento natural de orden 1, las x elevado a la 1. Si el momento de orden 2, bien, elevado a la 2, ya vamos a ver cuándo vamos a usar uno y otro, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer para buscar el estimador es igualar el momento muestral con el momento poblacional. El momento poblacional es la esperanza, directamente dijimos, y acá la esperanza era tita. Solamente que es la esperanza poblacional, ¿sí? Valuada en tita sombrero, es decir, reemplazo el tita por tita sombrero. ¿Vean? Igualo, momento muestral, momento poblacional, ¿sí? Y inmediatamente obtengo eso, ¿sí? Acá ya no hace falta que despeje nada, es muy sencillo. Entonces, ¿sí? El tita sombrero, el estimador de los momentos, por eso lo llamé sub n, es igual a la sumatoria de las x dividido n, que es el x barra. ¿Sí? Directo, ¿sí? No es más que eso obtener el momento para el estimador de los momentos, ¿sí? Y si quisiera obtener el de lambda, dijimos que lambda era igual a 1 sobre k por tita. Entonces sería el estimador de lambda de los momentos sería 1 sobre k por el estimador de tita de los momentos, ¿sí? Esto es por una propiedad que se llama de invarianza, digamos, puedo agarrar, ¿sí? Aplicarle una función al estimador y si le aplico la función al estimador, al parámetro, puedo obtener, y una vez que obtengo el estimador, puedo aplicarle la misma función al estimador y voy a obtener el estimador para la función de ese estimador, ¿sí? Entonces, lambda es una función aplicada a tita, que es multiplicarla por 1 sobre k, donde el lambda sombrero era el x bar, ¿sí? O sea, que no es más que eso el método de los momentos, ¿sí? Agarrar los momentos y hacerlo de esa manera. Ahora bien, ¿qué pasa? No es la única manera, yo podría haber agarrado y obtener otra, el método no me dice que necesariamente tengo que utilizar el estadístico, el momento de orden 1. Puedo usar momentos de cualquier orden, o sea que yo podría, para hacer esta estimación, podría haber agarrado y utilizar el momento de orden 2. Entonces sería el sumatorio de las x al cuadrado, ¿sí? Y esto lo debería igualar a la esperanza de x cuadrado en la población, que como vimos recién era igual a tita cuadrado 2, la varianza, más la esperanza, tita, era la varianza, más tita al cuadrado, que era la esperanza al cuadrado, ¿sí? Lo que vimos recién. Entonces a esto lo debería igualar con esa esperanza, ¿sí? De x al cuadrado. Sería tita sombrero más tita sombrero 2. Acá tengo un sistema de ecuaciones de segundo grado, o sea que tendría que resolver esto y despejar tita para resolver esto, ¿sí? Igual a 0 todo esto y resuelvo la ecuación de segundo grado. ¿Bien? Y me daría otro estimador de los momentos para tita. Los dos son válidos, ¿sí? Los dos son estimadores para tita, pero ¿qué pasa? El estimador de los momentos no me dice, ¿sí? Cuál de esos debería usar, ¿sí? Cuál es propicio, ¿sí? Podría ser cualquiera. Bien. ¿Estamos con eso? No es más que eso, ¿eh? Método de los momentos, ¿sí? Por eso que también Marcelo lo pasó, pero por definición es eso, ¿sí? Es igualar el momento natural muestral, que lo defino como los sumatorios, ¿sí? De las x elevado al orden que quiera, ¿sí? Y lo iguala a la esperanza, ¿sí?
o en realidad el momento natural del orden que esté considerando, ¿sí? Momento natural de orden 1, 2, en este caso 2, ¿sí? O en este caso, momento natural de orden 1. ¿Bien? De las dos maneras obtengo estimadores que son distintos, ¿sí? Obviamente, pero son los estimadores para θ. Obviamente, cuando resuelva este sistema de inecuaciones, por ejemplo acá, cuando resuelva esto, esta ecuación cuadrática, en definitiva, que me va a terminar dando un estimador de θ sombrero, acuérdense que asume valores entre 0 e infinito, o sea, positivos. ¿Ven? Cuando resuelvan esto por aplicando Bhaskara o algo de eso, va a haber uno que va a ser negativo. ¿Sí? Ese obviamente lo descarto porque θ no puede ser negativo, es positivo. ¿Sí? Entonces ese va a quedar descartado. ¿Bien? Bien. ¿Dudas? ¿Vamos? Bien. Ahora, estimador de máxima verosimilitud. Ahora sí, esto también resulta familiar seguramente de estadística 2, ¿sí? La función de verosimilitud, lo que tengo que hacer es, primero, es un problema de maximización, ¿sí? Lo que voy a hacer es obtener el valor de θ en este caso, ¿sí? Que maximice la probabilidad, ¿sí? De que la muestra haya salido, ¿sí? O sea, voy a buscar el θ que haga máximo a la función de densidad conjunta, véanlo así ahora, pero ya vamos a ver que hay una diferencia, ¿sí? De haber tomado una muestra y que la muestra haya salido de esta población, ¿sí? ¿Cuál es el valor que maximiza la verosimilitud? La verosimilitud, ¿cómo la obtengo? Va a ser el productorio de las funciones de densidad marginal, ¿sí? De las n observaciones. Y ustedes dirán, che, pero esto no es la función de densidad conjunta. En el fondo, o sea, operativamente termina siendo lo mismo, ¿sí? Pero cambia la naturaleza ¿en qué sentido? En que el θ es desconocido y las muestras son realizaciones, son observaciones ya acá, ¿sí? Las x sub i. De forma tal, ¿sí? Que esto es función de θ. En cambio, en una función de densidad conjunta, las x son variables aleatorias, ¿sí? Acá no, acá estoy considerando que el θ es desconocido, ¿sí? En la función de densidad conjunta, el valor del parámetro es conocido, ¿sí? Y el x es variable en ese caso, y acá no, acá las x son realizaciones, y lo que es desconocido es el θ, ¿sí? Cambia ahí un poquito en esa consideración, ¿sí? Que estamos considerando, ¿bien? Entonces, lo que yo voy a buscar es maximizar la verosimilitud, es decir, ¿cuál es el valor de θ? Que maximiza la probabilidad de que esta muestra haya sido extraída de esta población, ¿sí? Con esa función de densidad conjunta en cierta medida o de esa verosimilitud. ¿Bien? Entonces, esto en general va a ser esto. Como son las muestras, son independientes, ¿sí? Idénticamente distribuidas, ¿sí? Va a ser el productorio de las funciones de densidad o de funciones de probabilidad. En este caso, función de probabilidad. ¿Bien? Bien. Productorio de cada una de las observaciones, o sea, para ahí que va de 1 a n. Bien. Acá, bueno, acá esto yo lo fui resolviendo más rápido, digamos, pero acá estoy multiplicando, ¿sí? E a la menos lambda n veces. Entonces me queda e a la menos n por lambda. ¿Sí? Después, multiplico θ elevado a la xy n veces. Entonces es θ y sumado el exponente n veces. O sea que me queda el sumatorio, ¿sí? De las xy para ahí que va de 1 a n. ¿Sí? Parecido a lo que hicimos la clase pasada. Por eso también que adelanto un poquito el trabajo operativo acá. Luego, este productorio va acá al denominador, el productorio de las xy, ¿sí? Factoriales, para ahí que va de 1 a n, acá no puedo hacer nada, ¿sí? Y me queda el productorio de las indicadoras, ¿sí? Entonces, esto no es ni más ni menos que un proceso de maximización. Ustedes a esta altura, ¿sí? Viven de eso y vamos a vivir de optimizar cosas, ¿sí? Profesionalmente, así que esa es nuestra tarea, o sea que esto no nos debería resultar extraño. Puedo optimizar directamente, agarrar y buscar las condiciones del primer orden, en este caso, ¿sí? Porque sí se puede, sí dadas las características de la función de probabilidad. Sí, lo podría hacer acá, ¿sí? Pero en realidad no lo vamos a trabajar directamente sobre la función de verosimilitud, ¿sí? El proceso de optimización, sino que lo vamos a hacer sobre la función de log verosimilitud, que es el logaritmo de esta función. ¿Por qué lo hacemos? Porque los logaritmos nos linealizan las funciones y nos dejan todo más bello, ¿sí?
Y al linealizar eso, obviamente, tenemos algo mucho más sencillo. Como el logaritmo es una función monótona, ¿ven? En la función monótona, entonces cuando yo maximice el logaritmo, la función de log verosimilitud, ¿sí? El valor que maximiza esta función va a ser el mismo que maximice la función de verosimilitud. Entonces, ¿sí? A optimizar acá o acá va a ser indistinto y me va a convenir hacerlo acá, obviamente, ¿sí? Porque al linealizarla va a ser más sencillo ese proceso. ¿Bien? Entonces, tomamos logaritmo, ¿bien? A todo esto y lo mandamos acá. Yo me deshice del productorio de las indicadoras. ¿Por qué? Porque en realidad, como esto me va a quedar, termina siendo una constante. Acuérdense que mi incógnita son los titas, ¿sí? Son los que desconozco. Esto va a terminar siendo una constante, o sea que en el proceso de maximización, cuando haga las derivadas y demás, va a desaparecer. ¿Bien? Entonces, lo puedo meter acá, pero bueno, me ocupaba el lugar, así que lo volé. ¿Bien? Sabemos que no va a tener ninguna incidencia. A menos que el parámetro esté metido acá. Si el parámetro está metido acá, estamos jodidos. ¿Sí? Ahí ya no puedo hacer esto. ¿No? Bueno, y acá comienza a aplicar propiedades, ¿no? Esto es producto y acá hay un cociente. Entonces, logaritmo del producto, la suma de los logaritmos. ¿Bien? Logaritmo de esto es logaritmo de a la menos n por tita, pero esto va a bajar adelante del logaritmo, entonces me va a quedar menos n por tita por logaritmo natural de e, que obviamente va a ser 1. ¿Sí? Acá lo mismo, más, ¿sí? Producto de logaritmo, ¿sí? Este exponente va a bajar, entonces me va a quedar el sumatorio de las xy por el logaritmo de tita, menos, ¿sí? Por este cociente de acá, el logaritmo de este productorio. ¿Sí? Bien. Bueno, acá resuelvo, esto es igual a 1, dijimos. Bueno, esto lo dejo como está. Esto acá en realidad no tiene mucho sentido que lo haga, pero porque se va a desaparecer. Pero bueno, el logaritmo de un productorio de las x sub y es igual a la suma de los logaritmos de las x sub y. Propiedades de nuevo. ¿Sí? O sea, ¿por qué digo que no tiene sentido? Porque yo voy a derivar a esto con respecto a tita, ¿sí? Para la condición de primer orden, para obtener cuál es el candidato a ser el estimador máximo verosímil. Entonces, como esto no depende de tita, esto va a volar. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Derivada primera de la función del log verosimilitud con respecto a tita. ¿Sí? Tita interviene acá, entonces me queda menos n, e interviene acá y me queda, esto es constante, y me queda 1 sobre tita. ¿Sí? Entonces queda menos n más sumatorio de x sub y por 1 sobre tita. Esto de acá. El otro término dijimos es igual a 0, bien, porque no interviene tita, entonces está derivada de 0. Bien. Condición de primer orden. Igualo esta derivada en 0, ¿sí? Y a esto acá le voy a evaluar, le voy a llamar cuando aparezca tita, tita sombrero, ¿sí? Porque ese va a ser el estimador máximo verosímil, ¿bien? Entonces voy a igualar esto a 0, ¿bien? Y despejo, ¿bien? Bueno, despejo de acá tita y me va a quedar que tita, que acá le puse el subíndice mb para decir que es el máximo verosímil, es igual a 1 sobre n por el sumatorio de las x, es decir, es el x barra. Y de nuevo, si yo quiero estimar el lambda sombrero, el estimador es 1 sobre k por el tita sombrero. Máximo verosímil. Ups. Por la invariancia también. ¿Bien? Bueno, condición de segundo orden, habría que validar. Eso lo muestran ustedes. No voy a perder tiempo acá. Hago la derivada segunda a este y me debería dar negativa, ¿verdad? Para que se trate de un máximo. Bien, acá no debería haber mayores complicaciones. Esto es estadística 2, más o menos. ¿Sí? Ahora bien, una propiedad que tienen los estimadores máximo verosímiles es que si cumplen una serie de condiciones, ¿sí? Vamos a poder garantizar que se distribuyen asintóticamente normales. ¿Sí? Si cumplen una serie de condiciones más el hecho de que sean consistentes también le vamos a exigir. ¿Sí? De nuevo, esto lo tienen en el teórico, yo lo voy a hacer en la pasada, pero para verlo relativamente rápido por acá. ¿Sí?
Pero las condiciones son básicamente estas. La primera es que el espacio paramétrico sea un abierto, ¿bien? Y después, en este caso, particularmente, como θ pertenece a cero infinito, ¿sí? Porque es una Poisson, ¿sí? Cero infinito es un abierto, o sea que se cumple esta condición. Vean, la voy a ir salteando, pero la voy a ir pasando rápido porque hay un par que me interesan, ¿sí? Que van a ser más importantes. Otra cosa es que el soporte, el rango en este caso, ¿sí? No depende de θ. ¿Sí? ¿Bien? El rango lo llamamos con A acá, ¿sí? Y A, el rango de la variable aleatoria de Poisson es 0, 1, 2 infinito, efectivamente no depende de θ. ¿Sí? La función de densidad tiene que ser al menos 3 veces diferenciables. ¿Sí? En este caso particular, bueno, ¿dónde está acá? ¿Sí? Diferenciable con respecto a θ, ¿no? Como interviene el número E, acá, ¿sí? Esto es infinitamente diferenciable. Tengo E a la menos la variable que quiero diferenciar, entonces, para la característica propia de la función, ¿sí? Es infinitamente diferenciable. Bien, eso lo voy a saltear, lo voy a dar como dado. Entonces es infinitamente diferenciable, o sea que 3 veces diferenciable también lo es. ¿Bien? Y ahora sí, acá va a un par de cuestiones que quiero que veamos. ¿Bien? Que voy a tener que agarrar la derivada de L, ya vamos a ver que L, ¿sí? Y la esperanza de esa derivada tiene que ser igual a 0, y la varianza, ¿sí? Va a ser algo que voy a llamar matriz de información, o información en este caso, ¿sí? Por unidad muestral. ¿Bien? Ahora bien, ¿L qué es? L, o sea, este sería un L sub I, digamos, no sería la función de log verosimilitud, sino que sería cada uno de los términos de la función de log verosimilitud, que en realidad es el logaritmo de la función de densidad, ¿sí? De la observación XY. ¿Sí? Sería eso. ¿Bien? Es el logaritmo de la función de densidad de la observación XY. ¿Bien? Porque en realidad la función de log verosimilitud, ups, bueno, lo hago acá, la función de log verosimilitud, ustedes lo podrían ver como el sumatorio del logaritmo de las funciones de densidad de cada una de las observaciones X sub I. Si esto lo vieron en el teórico, entonces esto de acá sería el L sub I, que es lo que vamos a considerar acá. ¿Sí? Ahora bien, ¿esto qué es? El logaritmo de esto, bueno, aplicando las propiedades del logaritmo, como hicimos hace un ratito, nos queda esto. Pero a mí no me interesa esto, sino lo que me interesa es la derivada primera. ¿Sí? La derivada primera con respecto a θ, esto es menos 1, ¿sí? Esto es xy, ¿sí? Sobre 1 menos, bueno, acá era θ, ¿sí? Como lo definía acá es θ, no lambda, ¿sí? 1 sobre θ, ¿sí? Y esto es 0. ¿Bien? Ahora, lo que tengo que hacer es calcular la esperanza de esto, y esta esperanza debería ser 0. Que es lo que tenemos acá. Calculo la esperanza de L', que es esta, de nuevo esto era θ, me comí acá el lambda, es θ, ¿sí? Entonces me queda esperanza, esto es una constante, entonces es menos 1, más 1 sobre θ, sé que está constante por la esperanza de xy. xy, la esperanza es θ, o sea que me queda θ sobre θ, se va a simplificar y nos queda menos 1 más 1, 0. Se cumple. ¿Sí? Luego tengo que tomar la varianza de eso. ¿Ven? Y la varianza de esto, bueno, la varianza de L', esto es una constante, o sea que no me jode. El 1 sobre lambda, que me lo comí de nuevo, que es θ, ¿sí? Sale al cuadrado, porque es una constante, entonces nos queda 1 sobre lambda al cuadrado por la varianza de xy, que es θ. ¿Sí? Esto es 1 θ cuadrado, entonces por θ se me van una de las θ y me queda 1 sobre θ, que esto voy a llamar matriz de información, en este caso tengo un solo parámetro, entonces es un escalar, ¿sí? Que va a ser la información que nos da una observación de la muestra, ¿bien? De acuerdo a lo que vieron en el teórico. ¿Bien? Esto igual a 0, tengo esto, que este obviamente es positivo, dado que el θ es positivo. Y después voy a tener que tomar la derivada segunda de L, ¿sí? Y esto me va a devolver
una función de tita que le voy a llamar j de tita, ¿sí? Y me va a devolver en realidad el negativo de esa función, donde j de tita va a ser positivo. La derivada segunda, acuérdense que yo tengo la derivada primera acá, tomo la derivada segunda, esto es tita acá, con respecto a tita, entonces este término ya no tengo tita, ¿ven? Tengo acá solamente, entonces me va a quedar menos xy sobre tita cuadrada, ¿sí? Que es esto de acá. Tomo esperanza de esto, ¿sí? El tita al cuadrado sale con el negativo y me queda la esperanza de xy, que es tita, ¿sí? Entonces me queda menos 1 sobre tita. Lo que es j es solamente la parte positiva. El signo menos no. El signo menos es el que interviene acá. ¿Sí? Entonces j de tita en realidad es 1 sobre tita. Y fíjense que acá el j de tita coincide con el i de tita que habíamos obtenido como la varianza de L'. Esto en muchos casos se da, digamos, en la mayoría de los casos se nos va a dar que j de tita va a ser igual a i de tita. ¿Sí? Bien. Y hay una sexta condición que vamos a establecer, es que la derivada tercera tenga una cota máxima para todo x. ¿Sí? Esto de acá, este m de x en realidad es una cota, me está diciendo que la derivada tercera tenga una cota máxima. Esto directamente no lo vamos a verificar y lo vamos a dar, ¿sí? Como que se cumple, ¿sí? Pero esto en ninguno de los casos escapa un poco de los contenidos del curso, ¿sí? Tratar de demostrar eso se hace un poquito complejo, ¿ven? Entonces, escapa del alcance del curso, ¿ven? Lo damos por hecho, verificamos las otras, sí, las anteriores, bien, pero esta no. Una vez que se cumplen esas 6 condiciones, como acá se cumplieron, y que además el estimador, que en este caso era tita sombrero, ¿se acuerdan que era igual al x barra? Converge en probabilidad a tita, vamos a poder decir, ¿sí? Que el estimador tita sombrero es un estimador Kant, es decir, que esta relación se distribuye asintóticamente, se distribuye normal, ¿sí? Con media cero y esta varianza, o lo que es lo mismo, el tita sombrero, ¿sí? Va a tener esperanza tita, ¿sí? Y una varianza asintótica que va a venir dada por este cociente de acá. Este cociente de acá es la varianza para esto, ¿sí? La varianza para el tita sombrero solo está dado por n por i de tita. En este caso, ¿por qué por i de tita? En realidad porque i de tita y j de tita son iguales, ¿sí? I de tita, y se acuerdan que j de tita era igual a i de tita también. Lo hemos visto acá. Que j de tita coincidía con i de tita, que en términos generales se mantiene, ¿sí? Entonces, esto muchas veces suele ser 1 sobre i de tita, ¿sí? Se simplifica este i de tita con uno de los cuadrados, ¿sí? Y me queda 1 sobre i de tita, ¿sí? Bueno, y esto, ¿sí? La varianza asintótica suele estar dada por esto, por n, por, ¿sí? Esta sería la información, ¿sí? Que nos provee cada una de las observaciones muestrales, entonces esto sería la información total de la muestra, ¿sí? Elevado a la menos 1, ¿bien? Que en este caso hemos visto que i de tita era igual a 1 sobre tita, entonces nos queda tita sobre n, ¿sí? Bueno, este para el caso de acá. Entonces, en este caso, ¿sí? Va a tener es consistente y asintóticamente normal, ¿sí? Consistente, ¿ven? Converge en probabilidad el verdadero valor del parámetro y asintóticamente normal, ¿sí? Esta es una propiedad que tienen muchos de los estimadores máximo verosímil que vamos a trabajar. ¿Dudas con esto? Bien. No, la convergencia en probabilidad no la mostré. La debería justificar mostrando por dos cosas. Acá, porque es x barra, ¿sí?
puedo justificarla por ley de... O sea, yo ya parto de esto, de que se cumple, ¿sí? Pero como nosotros sabemos que el tita sombrero es X barra, ¿sí? Por ley débil de los grandes números, sabemos que un promedio, ¿sí? Converge a la esperanza de X1, ¿sí? O adicionalmente lo demuestro como demostramos en otras ocasiones, convergencia en probabilidad, ¿sí? Pero esto sí, acá yo lo di por dado, pero era X barra por eso, ¿bien? Que ya lo vimos en otras oportunidades que se distribuyen, que convergen en probabilidad, ¿sí? Pero eventualmente, es verdad, gracias por la aclaración, Matías, habría que mostrarlo, ¿sí? A eso. Bien. ¿Dudas? Pasamos al siguiente, si no hay dudas, donde en este caso era una Poisson, pero en el siguiente tenemos que estimar dos parámetros, ¿sí? En este caso es una gama que está parametrizada de esta manera. Fíjense que en lugar de beta yo tengo lambda, y en realidad pasa que lambda es igual a 1 sobre beta, es otra parametrización, que también la usamos para la exponencial, por ejemplo, ¿bien? Muchas veces cuando usamos lambda para la exponencial la usamos así. Acuérdense que es un caso particular, ¿sí? De alfa igual a 1 la exponencial. Bueno, acá sería la misma onda, ¿sí? ¿Bien? Usamos esta parametrización, pero podría utilizar directamente beta también acá, ¿no? Entonces me quedaría beta a la alfa y acá me quedaría 1 sobre beta, ¿sí? Elevado a la x1. ¿Bien? Tenemos que obtener el estimador de los momentos, pero tanto de alfa como de delta, de lambda, ¿sí? Ahora bien, acá puede pasar una cosa que a veces, no sé, este ejercicio estaba, el otro año lo tenía armado de otra manera, pero puede pasar de que el lambda esté conocido. Entonces, si el lambda es conocido, el único parámetro de interés es alfa. Entonces, tendría que estimar alfa nada más, ¿sí? O al revés, si alfa es conocido, tendría que estimar solamente lambda, ¿sí? Acá quiero estimar los dos, si los dos son desconocidos, ¿sí? Y quiero obtener los máximos verosímiles también. Bueno, acá hay un comentario que en realidad le estoy spoileando el ejercicio, pero dice: de no ser posible, deje expresada su fórmula implícita, ¿sí? Porque puede ser posible que yo no puedo obtener una forma explícita, como el X barra de recién. Ah, el delta sombrero, el tita sombrero es X barra. Capaz que no, y va a pasar acá, ¿sí? Bien. ¿Cómo obtengo los momentos poblacionales? Son las esperanzas, ¿no? El momento poblacional de orden 1, ¿sí? La esperanza de X, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el caso de la gamma, como la habíamos parametrizado, era igual a alfa por beta? En este caso es alfa por 1 menos 1 sobre lambda. Y la esperanza de X cuadrado, ya vimos que es la varianza de X más la esperanza de X al cuadrado. La varianza de X, ustedes saben, de la gamma, como la parametrización conocida de ustedes, es alfa por beta al cuadrado. En este caso sería alfa por 1 sobre lambda al cuadrado, dada la parametrización que tenemos, ¿sí? Más la esperanza, que es esta, ¿sí? Alfa sobre lambda al cuadrado, ¿eh? O esto de acá. Ahora bien, ¿cómo obtener los estimadores de los momentos? Igualaban, ¿no es cierto? Momento natural de orden 1 al momento poblacional, alfa sobre lambda, y le ponemos sombrero. ¿Qué pasa? Si yo considero esto, fíjense que yo tengo dos incógnitas en mi sistema, alfa, ¿sí? Y lambda, ¿bien? Y no va a tener solución acá, si yo considero solamente una ecuación como esta, ¿sí? Entonces, acá no me queda otra que considerar una segunda, ¿sí? Sistema de ecuaciones, y obviamente en ese segundo sistema de ecuaciones va a ser otro momento natural, ¿sí? En este caso el momento natural de orden 2, que es el sumatorio de las x al cuadrado dividido n, ¿sí? Y lo igual al momento poblacional de orden 2, que es el que acabamos de obtener acá, ¿sí? Reemplazando los alfa por sombrero. Ahora tengo un sistemita de ecuaciones, ¿sí? Dos ecuaciones con dos incógnitas, ahora sí voy a poder obtener una solución, ¿sí? Va a ser compatible y determinado esto. ¿Sí? El otro quedaba indeterminado, en esto solo me queda indeterminado el sistema, ¿eh?
¿Estamos? O sea que cuando tengo más parámetros necesito considerar más momentos naturales, ¿sí? Y de nuevo, nada me dice que acá tengo que considerar el momento natural de orden 1 o 2, podré utilizar de cualquier orden, ¿sí? Obviamente siempre uso los más bajos, bien, porque va a ser relativamente más sencillo operativamente. Bien, entonces, bueno, y acá comienzo a resolver como un sistema de ecuaciones. De acá despejo el alfa sombrero, ¿sí? Alfa sombrero lo despejo, pasa multiplicando el lambda sombrero, nos queda esto, y esto de acá en realidad es el x barra, ¿no? Por eso lo llamé x barra acá, ¿sí? Sumatorio de las x dividido n, x barra, ¿sí? Entonces el alfa sombrero es igual al lambda sombrero por x barra. Tengo que saber a qué es igual lambda sombrero ahora, ¿bien? Entonces lo que hago es despejar de acá, ¿sí? Alfa sombrero, ¿sí? Despejo de acá alfa sombrero, pero tengan en cuenta acá una cosa, que el lambda este de acá, el alfa, perdón, sombrero, es igual a x barra. No, lambda, perdón, acá. Ups, acá está. Tengan en cuenta esto, que acá lambda sombrero, como acabamos de ver, es igual al lambda sombrero por x barra. O sea, reemplazo el alfa sombrero por esto de acá, ¿sí? Como hago cuando resuelvo un sistema de ecuaciones. Y bueno, trabajo un poquito algebraicamente, no le puse todo el desarrollo de eso, pero bueno, es despejar, ¿sí? Lambda sombrero, y cuando despejo lambda sombrero obtengo esto de acá. Esta es la solución de lambda sombrero, es el x barra dividido el sumatorio de la xy al cuadrado dividido n menos el x barra al cuadrado, ¿sí? Es el estimador de los momentos de lambda sombrero. Y el del alfa sombrero, ¿qué va a hacer? ¿Se acuerdan que me faltaba el lambda sombrero acá? Faltaba esto, ¿bien? Bueno, entonces lo reemplazo, ¿sí? Lo acabo de obtener el lambda sombrero, lo reemplazo acá, ¿sí? Y bueno, me queda x barra al cuadrado con el mismo denominador, ¿sí? Y este es el estimador de los momentos del alfa sombrero, ¿sí? Bien. Veamos la función como el estimador máximo verosímil. Bueno, acá no me meto, lo revisan ustedes, la función de verosimilitud, pero el productorio de la función de densidad. Bien. Bien, y acá revisan ustedes, digamos, pero es de nuevo, es distribuir el productorio, ¿sí? Sumo los exponentes cuando las bases son iguales y el exponente es igual, va multiplicado por n, ¿sí? Y si no, va a reemplazar el productorio, como acá, fíjense que el xy acá no se está moviendo el xy, entonces acá no sumo exponente, ¿sí? Es el productorio de las xy, ¿bien? Bueno, y acá es menos e elevado a la menos lambda por sumatorio de las xy, que sería esto de acá. Bueno, eso lo controlan ustedes, ¿sí? Y de nuevo vamos a trabajar con la función de log verosimilitud, ¿sí? Y aplico propiedades de nuevo, ¿sí? Aplico propiedades, tomo el logaritmo de esto, más el logaritmo de esto, y el logaritmo de esto, ¿sí? Baja el exponente, el n alfa, baja hacia acá adelante, me queda el logaritmo natural de lambda. Esto está dividiendo, entonces me queda menos n por el logaritmo de gamma de alfa, ¿sí? Más, o menos acá porque baja con el negativo, lambda por el sumatorio de las x y por el logaritmo de, ¿sí? Bueno, esto lo van revisando ustedes los cálculos, ¿sí? Y acá, de nuevo, este exponente alfa menos 1 lo podría expresar afuera del paréntesis. ¿Por qué? Porque es distributivo en el producto, ¿sí? La potencia, ¿sí? Distributivo en el producto, entonces me queda el logaritmo del productorio de alfa menos 1. Eso va a bajar adelante, ¿sí? Por propiedad del logaritmo, entonces me queda alfa menos 1 logaritmo del productorio, pero el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces me queda esta expresión de acá, ¿sí? Bueno, y el resto me queda igual, solamente que acá, bueno, hicimos logaritmo de e igual a 1, ¿bien? Una cosa, acá me deshice de entrada de las indicadoras estas, sí, pero porque, de nuevo, como voy a buscar optimizar, no tenía mucho sentido, iba a desaparecer, no dependía del parámetro, ¿sí? Bien, entonces esta es la función linealizada que voy a maximizar, busco la derivada primera,
pero acá tengo que buscar la derivada primera con respecto a lambda y después con respecto a alfa, ¿sí? Porque son dos variables, ¿sí? Tengo que hacer las derivadas parciales, entonces, de cada una, ¿sí? Y las evalúo en cero. Entonces, ustedes revisen el cálculo de las derivadas, digamos, o sea, no es nada complicado. Derivo con respecto a lambda primero y resulta esto y lo igual a cero. ¿Sí? Acá le pongo tita sombrero, evaluado un tita sombrero para reemplazar los alfa por el alfa sombrero y el lambda por el lambda sombrero. Es por eso, ¿sí? Que le pongo esto de acá. Bien, me queda esta expresión de acá igual a cero cuando busco la derivada primera, ¿sí? Ustedes vean la parte operativa, ¿bien? Acá lo que hice en la siguiente línea es dividir por n, nada más, pero para nada, ¿sí? Dividir por n. Entonces, cuando divido por n el primer término, me queda solamente alfa sombrero por lambda sombrero menos x sub i dividido n. O sea que acá me va a quedar el x barra igual a cero, ¿sí? No lo voy a despejar, pero porque en realidad no va a tener una solución cerrada, por eso no lo despejo. Cuando derivo con respecto a alfa, bueno, me va a quedar esto que tenía n por alfa, me queda esto de acá, después me queda acá, tenía un alfa metido, me queda el sumatorio de los logaritmos de esto, menos n. Y acá, ¿qué va a pasar? En este término de acá, fíjense que lo tengo metido al alfa dentro de la gama, ¿sí? Entonces, en realidad lo tengo metido dentro de la gama. Acá lo que tengo que hacer es aplicar regla de la cadena. Me va a quedar menos n, que es constante, por la derivada de todo esto. La derivada de todo esto, ¿sí? Es logaritmo de esto. Entonces sería, ¿qué cosa? 1 sobre gamma de alfa. Voy aplicando el regla de la cadena. Derivo primero esta función más general, logaritmo de gamma. ¿Sí? Logaritmo de gamma es 1 sobre gamma. Y después la derivada de gamma con respecto a alfa. Esto no tiene solución directa, ¿sí? Derivada de gamma de alfa con respecto a gamma. ¿Ven? Por eso es que me queda esta, bueno, acá me faltó, me lo comí. Bueno, me comí todo, ¿no? Es el n. Ah, perdón, pero no lo hice, está bien. Está acá arriba. Está acá. ¿Sí? Esta partecita de acá yo la dejé como la derivada del logaritmo de gamma de alfa por esto, pero yo la puedo reexpresar como lo puse recién, como 1 sobre gamma de alfa sombrero por la derivada de gamma de alfa sombrero con respecto, ¿sí? Lo van a encontrar reexpresado así. Acá no está reexpresado, por eso quedó de esta manera, ¿sí? Y en la segunda línea, en la última línea, lo que está es dividido todo por n, ¿sí? Divido esto por n, esto por n y esto por n. Me desaparece esta n, ¿sí? Ahora bien, acá yo no voy a poder despejar nunca alfa sombrero, y como no puedo despejar nunca alfa sombrero, ¿sí? No voy a obtener una solución cerrada, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es tener una ecuación que acá puedo llamar H1 y esta ecuación que voy a llamar H2, y esto lo resuelvo de manera numérica, ¿sí? Newton-Raphson, algunos métodos de estos, ¿sí? Puedo resolver esto, o sea, simulando, bien, con datos o demás, bien, va a ser la manera de resolverlo. A priori no tengo una solución cerrada como x barra igual al sumatorio de la xy sobre n, no la tengo, ¿sí? Entonces puede pasar ese tipo de cosas, ¿sí? Bien, que tenga, como en este caso, llego hasta acá, no hay solución cerrada, entonces dejamos planteado de la manera implícita, igualando a cero. ¿Cómo lo soluciono esto? Y una vez que tome la muestra, esto se resuelve iterativamente, ¿sí? No queda otra. Esta función de acá, en algunos libros de matemática, lo van a encontrar como función de gamma. Esto de acá, la derivada de la gamma, con respecto al alfa, se suele llamar función de gamma, ¿sí? Es más, cuando uno resuelve con métodos iterativos, con R, por ejemplo, para buscar soluciones para esto, cuando toma una muestra simulada, ¿sí? Hay una función específica, bien, para el cálculo de las digamma, ¿bien? Pero de nuevo, esto es Newton-Raphson, ¿sí? Se resuelve de manera iterativa, ¿sí? O algún otro método numérico, ¿no? Bien, esto era para que vean que no hay solución cerrada, ¿sí?
En el caso de, por ejemplo, la normal, que no sé si lo vieron en el teórico como ejemplo, quizás sí, ahí sí son cerradas, ¿sí? Tanto para mu como para sigma cuadrado. ¿Sí? Tenemos soluciones claras. Bien. ¿Dudas? Genial. Bueno, y cerramos con el último, que en realidad es un uniforme. Yo voy a se los doy en realidad, pero por una cuestión particular que acá voy a tener que, para buscar el estimador máximo verosímil de tita, no voy a poder maximizar como recién, ¿sí? Buscando las derivadas y demás, porque el parámetro en la uniforme está metido en el soporte, ¿sí? Acuérdense que la f de x en la uniforme es igual a 1, y acá tengo la indicadora, y acá tengo 0 a tita. ¿Sí? Entonces, acá tengo sobre tita, 1 sobre tita, esa es la función de densidad. Fíjense que el tita está metido en el soporte, y como el tita está metido en el soporte, no puedo agarrar y buscar las derivadas primero. ¿Sí? Acá para encontrar el punto que me maximiza, el valor de tita que me maximiza esta función. ¿Sí? Bueno, el estimador de los momentos se lo dejo acá planteado, pero despejan como la esperanza de un uniforme es, acuérdense que la esperanza de un uniforme es A más B sobre 2. En este caso A es 0 y B es tita. Entonces me queda tita sobre 2. ¿Ven? Entonces, despejando, tengo que el estimador de los momentos es 2 veces el equibarra. ¿Sí? Bueno, eso chequenlo ustedes. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando armo la función de verosimilitud, acá la tienen, ¿sí? Llego al final. El parámetro está metido en la función de verosimilitud. Entonces, acá tengo una complicación. ¿Sí? No lo puedo resolver, ¿sí? Con los métodos, tengo los mismos problemas, ¿sí? Que cuando no era diferenciable ahí en la frontera y demás, no puedo resolverlo, entonces, ¿sí? Voy a tener que buscar en los extremos las soluciones, pero acá tiene una peculiaridad esto, ¿sí? Lo que voy a hacer es, a este productorio, lo voy a descomponer de forma tal que de expresar todo en un único productorio, pero es para facilitarme la vida. Esto lo vimos la vez pasada, pero ¿qué me está diciendo acá? Esto va a ser algo positivo, ¿sí? Positivo estrictamente, ¿sí? Siempre que los xy, todos los xy estén entre 0 y tita, ¿no es cierto? Mientras los xy estén entre 0 y tita, esto no se va a anular. Uno solo que caiga afuera, ¿sí? Se anula todo. ¿Bien? Ahora bien, pero esto yo lo puedo simplificar diciendo que el estadístico de orden n, el máximo, esté entre 0 y tita. ¿Por qué? Porque si está el máximo entre 0 y tita, el resto también está. ¿Sí? Si el máximo está entre 0 y tita, las otras xy obviamente son más chicas, también están entre 0 y tita. ¿Sí? En definitiva, yo puedo expresar todo este productorio como una única, de indicadoras, como una única indicadora, diciendo, ¿sí? O exigiendo que el máximo, el estadístico orden n, se encuentre entre 0 y tita. ¿Sí? ¿Está claro lo que hice? O sea, agarré, me deshice de todo este productorio y lo expresé en esto solo. ¿Sí? En una sola indicadora. Ahora, esto es equivalente, se lo puedo dejar expresado así, pero lo voy a expresar de otra manera para que me resulte más sencillo. ¿Sí? Esto, fíjense el gráfico de acá arriba, decir que el estadístico orden n esté entre 0 y tita es lo mismo que decir que tita esté entre el estadístico de orden n e infinito. Sí, o sea que esto de acá lo puedo expresar como esto, como que el parámetro
tita esté entre el estadístico orden n e infinito. Es lo mismo que decir que el estadístico orden n esté entre 0 y tita. ¿Me siguieron hasta ahí? Ya les digo para qué hicimos esto, ¿no? Pero... Constanza sí, en general va a ser el estadístico orden 1 o el estadístico orden n. Siempre que esté en el soporte, en general va el estimador, va a ser conveniente expresarlo de esta manera y el estimador máximo verosímil va a ser uno de los estadísticos de orden. ¿Sí? Ahora, ahí les muestro, esto lo vamos a resolver gráficamente directamente. Yo quiero maximizar esta función, ¿no es cierto? L de tita. Yo quiero buscar cuál es el tita que maximiza L de tita, ¿no es cierto? Ese es mi objetivo. ¿Sí? Maximizar esto con respecto a tita. En realidad estoy buscando el tita que me maximiza esto, o sea, pero bueno, es lo mismo. Ahora, fíjese que esto es un 1, o sea, más allá de que una función de indicador es un 1. ¿Sí? Si no, si tita no cae acá, es 0. Pero ahora, ¿dónde está tita? En el denominador. Entonces, a medida que tita crece, ¿qué pasa con la función de verosimilitud? Acuérdense que esta es la función de verosimilitud. Como está en el denominador, cuanto más grande tita, la función de verosimilitud cae, ¿no es cierto? Tiene esta forma. Es decreciente. Entonces, el estimador para tita tiene que estar lo más a la izquierda posible si yo quiero maximizar esto. Si quiero que el L de tita sea lo más grande posible, ¿sí? Tiene que estar lo más a la izquierda posible. ¿Sí? Ahora, fíjense el indicador que pusimos acá, que tita está entre xn e infinito, ¿no es cierto? ¿Está bien? Tita asume cualquier valor entre xn e infinito. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el valor? Si puede asumir valores entre xn e infinito, el valor de tita que me va a maximizar la verosimilitud es el más, ¿sí?, chico que podría tener en este caso, ¿sí?, que va a ser el que me maximiza. O sea, el valor de tita, sombrero, va a ser el más pequeño posible, pero el valor más pequeño posible es el que me maximice la función de verosimilitud. Pero pues no puede ser más pequeño que cosa, que xn, que el estadístico orden n, porque si es más pequeño que el estadístico orden n, tita, ¿qué pasa? ¡Tac! La indicador se hace 0, entonces la función L es 0. Entonces, para maximizar, ¿sí?, la función de verosimilitud, ¿bien?, el valor de tita, ¿sí?, que vamos a considerar es el estadístico orden n. ¿Sí? Esto, como preguntabas vos, Constanza, recién, en general, cuando tenga en el soporte el parámetro, ¿sí?, no me va a quedar otra, ¿sí?, que expresarlo de esta manera, en general va a ser un estadístico de orden. ¿Sí? El estadístico orden 1, el estadístico orden n, ¿sí?, va a ser el que me maximiza la verosimilitud. En este caso, fíjense que el uniforme era 0 tita, pero podría haber sido tita 1. Entonces, tita 1, en realidad, lo que estoy buscando es el A. El parámetro A. En ese caso iba a ser el mínimo, pero es la misma lógica. ¿Sí? O inclusive pueden ser los dos. Entonces voy a tener dos estimadores máximos verosímil para A y para B. Entonces sería tita sombrero 1, ¿sí?, y tita sombrero 2, que vendrían a ser el mínimo y el máximo. ¿Sí? Podré tener la combinación de los dos. Bien. ¿Quedó claro eso? De nuevo, acá alcanza con mostrarlo gráficamente la relación, la función de verosimilitud, ¿sí?, y el tita, ¿sí?, lo muestro gráficamente. Es más, acá ni busqué la función de log verosimilitud, hubiera sido lo mismo, lo voy a linealizar nada más, ¿sí?, pero hubiese sido lo mismo, ¿sí?, el mismo razonamiento. ¿Sí? Acá es porque era relativamente sencilla, por ahí si es un poquito más complicada, la linealizo y una vez que la linealizo, me fijo gráficamente, ¿sí?, cuál sería la situación y ahí voy a encontrar si efectivamente se trata de un estadístico de orden el estimador máximo verosímil. ¿Ven? Bien.
En la guía de ejercicios tienen la función potencia, tenía en el soporte, sí, tienen ahí unas cuantas. En la guía tienen unas cuantas de ejercicios. Guía de prácticos. Acá tienen esta, ¿sí? El 5, que es es una exponencial pero desplazada, ¿bien? Que también es el mínimo, ¿sí? Bueno, el 7 no. Bueno, esas, las uniformes en general, esta, la potencia y alguna más que esté dando vueltas, ¿sí? Esto del uniforme pueden probar haciéndolo con el estimando, plantéense ustedes el ejercicio al revés, con el mínimo, o sea, tita 0, ¿sí? Tita 1, perdón, que sea uniforme tita 1, y después tita 1 a tita 2, por ejemplo, ¿sí? Y tendrían todas las combinaciones posibles. Bien, el inciso C nos pedía que identifiquemos el estimador máximo de verosimilitud para Q de tita, que es igual a tita cuadrado menos 2. De nuevo, por invarianza, ¿sí? Si yo quiero buscar el estimador máximo verosímil para Q de tita, donde Q de tita era tita cuadrado menos 2, en realidad es lo mismo que el Q, la función valuada en el estimador máximo verosímil que acabamos de encontrar. Entonces esto sería, ¿sí? Tita sombrero menos 2 y tita sombrero máximo verosímil era el estadístico orden n al cuadrado menos 2, ¿sí? Esto por invarianza nada más, ¿sí? Para que vean eso. Bien.